vida. Amén. ¿Cómo están, mis hermanos? El día de hoy, hermanos, tenemos un tema importante. El tema es el siguiente: la nueva vida en Cristo. Dígalo conmigo: la nueva vida en Cristo. Así es. Gracias damos a Dios. Mis hermanos, mire usted, ¿alguna vez se ha maravillado usted frente a una escultura famosa y pensado lo que un artista humano es capaz de hacer con una piedra fría y sin vida? A ver si podemos poner la primera slide. Vea usted, es el caso de los escultores. ¿Alguna vez usted conoce el famoso David de Miguel Ángel? Cómo a partir de una roca emerge con una forma casi perfecta de un bloque de mármol. Hermanos, las esculturas de Miguel Ángel eran famosas porque inclusive se podía ver las venas, las coyunturas a partir de una roca de piedra. Esto, hermanos, es la obra de un escultor talentoso. Considere también, por ejemplo, una más grande, la Estatua de la Libertad, este regalo del país de Francia a los Estados Unidos, un regalo de libertad que se avecina o se puede ver desde la bahía. Qué hermosa es. O piense usted, hay también otro escultor que se llama Augusto Rodin, se escribe Rodin, y si lo busca usted tiene una escultura famosa entre varias que se llama El Pensador de Rodin. Mire usted, esta escultura está hecha de bronce y es tan real que sus músculos parecen listos para moverse. Hermanos, pero esto es algo magistral, pero no todo empezó así. De hecho, estos escultores, para poder terminar su obra, primero tuvieron un bloque de mármol, de piedra, ¿verdad? Tosco y resistente. ¿Y cómo lo fueron moldeando, hermanos? Golpe tras golpe, con el cincel, con la lija, siendo pulido, hermanos, con mucha paciencia para descubrir la belleza escondida que hay en ella. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Qué cree usted? La Biblia nos dice que la nueva vida en Cristo, hermanos, es producto de lo que Dios mismo esculpe en nosotros. Es el Espíritu Santo moldeándonos a la imagen de Jesús. Él toma pecadores, hermanos, duros de corazón, y por la obra del Espíritu Él transforma en obras vivientes nuestras vidas que reflejan la imagen de Cristo. Y esto, hermanos, en la doctrina cristiana se le llama santificación. ¿Cómo se llama, hermanos? Santificación. En otras palabras, ser santos, hermanos, no es una actividad que nosotros mismos podamos hacer, sino es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Así que hoy le quiero hablar de tres momentos, hermanos, que este proceso de santificación o de ser moldeados a la imagen de Cristo tienen lugar. Y voy a mencionar partes de un libro muy conocido de un buen profesor y buen amigo, el doctor Leopoldo Sánchez, un teólogo panameño que escribió un libro que se llama El Espíritu Escultor. Se lo recomiendo mucho si tiene oportunidad de leerlo. El Espíritu Escultor, hermanos. ¿Quieren saber de qué se trata? Muy bien, se los platico enseguida. Vamos a la primera lámina, por favor, que tiene que ver con nuestra primera lectura. El punto número 1 que dice de la muerte a la vida, hermano Felipe. Mire usted. Primero tenemos esta lectura de Romanos 6, 1 al 7. La acabamos de leer. Y el contexto es que Pablo, hermanos, escribe a una congregación que está mixta, que es combinada entre creyentes judíos y personas que no son judías, gentiles. Muchos de los que no eran judíos venían de un mundo de inmoralidad, de idolatría, y por otro lado los judíos venían de una observancia de la ley. Hermanos, algunos se preguntaban inclusive, si Jesús murió por nosotros y si la salvación es gratuita y no depende de mis obras, entonces, ¿importa cómo deba vivir? Si de todas maneras Dios me va a perdonar.
¿Puedo entonces hacer lo que yo quiera si al final la misericordia de Dios es evidente en mi vida? ¿Usted qué respondería? Bueno, el apóstol Pablo contesta: hermanos, ¿vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? No, Señor, de ninguna manera. Recuerden que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Y la pregunta es, hermanos, entonces, si estamos muertos al pecado, ¿cómo ocurre esto? Bueno, volvamos a la imagen del slide, por favor, hermano Felipe, porque tiene que ver este momento en el que morimos al pecado. Comienza el día de nuestro bautismo, hermanos. Sí, ahí mismo, en el capítulo 6 de Romanos, en los versos 3 y 4, dice: porque todos los que fuimos bautizados, ¿en quién, hermanos? En Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó, ¿de dónde, hermanos? De la muerte, nosotros también vivamos para la gloria de Dios, una vida nueva. Vaya, esto es profundo, ¿verdad? Así escribía Pablo y así escribía, pero ¿qué quiere decir esto? Hermanos, desde el día de su bautismo, usted puede ser considerado muerto a la vida anterior. Jesús en la cruz murió por nuestros pecados, ciertamente. Sin haber pecado, Él cargó sobre sus hombros el pecado de la humanidad. Y por esto Él murió, pero al tercer día resucitó. Por eso Pablo utiliza esta analogía y la explica de la siguiente manera, hermanos. Primera de Juan 3:9, puede anotarlo usted para que lo cheque en casa. Dice así: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Gloria al Señor. Mire usted, el bautismo, hermanos, por tanto, no es una obra que nosotros hacemos para decir, bueno, estoy listo, tengo un buen testimonio, públicamente ya me decidí, ahora sí voy a buscar de Dios. No, hermanos, es permitir que la gracia de Dios actúe en nosotros. Es la unión de la palabra de Dios con el agua, y es poder recibir el regalo, el tesoro que Dios nos da y que recibimos por medio de la fe, hermanos. Cuando es bautizado un bebé, cuando es bautizado un adulto, ¿verdad? Como vimos ahí, por aspersión o por inmersión, cualquiera de los dos, hermanos, ahí Dios nos declara muertos al pecado y vivos para Él, para una vida nueva. Y sí, al final vivimos en este cuerpo corruptible. Y en algún momento tendrás quizá este pensamiento que te dirá cuando la tentación te asedie: ¿sabes qué? Nunca vas a cambiar. Siempre serás el mismo. ¿Cómo responderemos entonces? Recuerde su bautismo. Clame a Dios y dígale: no es mi justicia, es el amor de Dios en mí. Es la obra del Espíritu en mí. Es la inocencia de Cristo en mí, acreditada en mí por la fe, hermanos. Y así el pecado no se apoderará de nosotros. Amén. Déjeme llevarlo al momento número 2, porque ciertamente cuando estamos en este proceso de seguir y tropezamos, existe algo que se llama culpa, ¿verdad? Culpa, vamos a donde dice de la culpa al gozo, hermano. ¿Cómo es posible pasar de la culpa al gozo? ¿Quién mejor que David en el salmo que leíamos hace un rato? Observamos en el Salmo 51, un hombre que fue descrito conforme al corazón de Dios, reconoce un momento oscuro de su propia historia. Sí, estamos hablando del rey David, aquel que cometió adulterio, aquel que organizó la muerte del esposo de Betsabé. Sí, hermanos, adulterio y homicidio, al menos intelectual. Cuando el profeta Natán lo confrontó
En 2 de Samuel 12, David quedó aplastado por la culpa. Su oración, podemos leerla en Salmo 51, es el clamor de un hombre que, aún siendo rey, está quebrantado. Cuando le dice a Dios: crea en mí, oh Señor, un corazón limpio. Límpiame con hisopo, porque en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, la culpa están secando sus huesos. El remordimiento, hermanos, es una reacción natural cuando le hemos fallado a Dios. Pero, hermanos, aquí está el gran detalle. Porque David no está diciendo: Señor, me voy a esforzar mejor la próxima vez. Señor, ¿sabes qué? Fallé. La próxima vez seré más fuerte y pondré más atención. No, Señor. Él se somete y reconoce que el arreglo a sí mismo es imposible. Por el contrario, Él se somete al Espíritu Santo de Dios. Así como una obra de un escultor, hermanos, sin reclamar, permite que el artista dé la forma perfecta que está buscando, hermanos. El profesor Leopoldo Sánchez lo describe así: el Espíritu Santo cincela en nosotros al viejo Adán y renueva al creyente a la imagen de Cristo por medio de su palabra y los sacramentos. Sí, cuando usted escucha la palabra, cuando usted recibe, hermanos, el bautismo, la cena del Señor, Dios está dándole forma a su carácter. Dios le está dando forma, hermanos, a su manera de actuar y de vivir. Su palabra permanece en usted, hermanos. ¿Cómo podemos entonces pasar de la culpa al gozo? La respuesta sencilla y directa es: confiese sus faltas delante de Dios. Sí. Eso es parte del modelo de la santificación. No es una liga o un museo de cristianos perfectos, no. Se trata de creyentes, hermanos, que practican una autoexaminación cada día. Al finalizar el día puede decir: Señor, aquí estoy. Recuérdame dónde pude seguirte y en qué momento, Señor, me aparté de ti. Te pido perdón, Señor. Y pido perdón a las personas que dañé para tener cuentas contigo. Y dame la forma, oh Espíritu Santo, y la mente de Cristo. Amén. Así, hermanos. Porque si confesamos nuestros pecados, lo decimos aquí cada domingo, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? Así es, ya se lo aprendió. Gloria a Dios. Amén. Mire usted. Miguel Ángel decía que cuando adquirió este bloque de mármol, una piedra sin forma alguna, y se lo presentaron, podía ver ahí la figura del gran David. Así que el trabajo del escultor es quitar todo lo que no era David. Y de una manera, hermanos, también el Espíritu Santo ve la imagen de Cristo en nosotros, ve la inocencia de Cristo en nosotros y hace a un lado su orgullo, su miedo y su rencor por su gracia, hermanos. Gloria a su nombre. Quizá usted se sienta como David, atormentado por errores del pasado, o pecados o hábitos que mantiene ocultos. Hoy quiero decirle: entréguelos al Espíritu Santo, escultor de su vida. Ríndase delante de Él. Reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. Escuche el Evangelio. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo restaurará el gozo de su salvación. ¿Lo cree, hermanos? Cuando salimos por ese lugar, lo que pasó aquí, hermanos, se queda. Y vamos con ánimos renovados. ¿Le ha pasado?
¿Cierto? ¿Verdad? Venimos a veces con dolencias, con culpa, con rencor, y el Señor nos da la voluntad para ir y arreglar y reconciliarnos con aquellos con quienes estamos divididos. Finalmente, hermanos, vamos al punto 3 y último, porque este es muy lindo y va de la mano con la lectura del Evangelio, de la soledad a la fructificación. Ya vimos entonces que, hermanos, el punto número 1, pasamos de la muerte a la vida, el día de nuestro bautismo. Pasamos de la culpa al gozo, confesando nuestros pecados, permitiendo que el Espíritu Santo, el Espíritu Escultor, moldee nuestra vida. ¿Y ahora qué sigue, hermanos? Ayúdenme a leer el título: de la soledad a la fructificación. ¿A qué nos referimos? A las palabras del Señor Jesús. En el discurso de la parábola de la vid, estas palabras las da Jesús en su discurso de despedida, una noche antes de ser crucificado. Después de la última cena y de lavar a los pies a los discípulos, Jesús los prepara para su ausencia visible. Y mientras ellos caminan, quizá las viñas llenas de uvas rodeaban Jerusalén, yo imagino. Y mire usted, en ese momento de tensión y miedo, Jesús les asegura que su relación no terminará. Él es la vid verdadera, la que da vida a los pámpanos, a los racimos, hermanos. Lo único que les pide es: permanezcan en mí. Dígalo conmigo: permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Por qué? Porque un racimo ahí, en cuanto usted, no sé si le ha pasado, va por uvas al supermercado, las separa, y en cuanto las separa, si no se las come al momento, se empiezan a hacer ¿cómo? Se empiezan a marchitar, ¿verdad? Pero mientras están en la vid, ¿cómo están? Lindas, grandes, verdes, rojas, preciosas, hermanos, y dan fruto. ¿Sí lo cree? Es lo que vemos, hermanos, en la naturaleza. Él nos dice: separados de mí, nada pueden hacer. Y este es el tercer aspecto de la santificación. La santificación nos pasa de la muerte a la vida, de la vergüenza al gozo por medio de la confesión. Y la tercera, el modelo de la misión, según el profesor Sánchez. Porque el Espíritu que une a los creyentes y renueva su corazón, también los envía para dar fruto para la vida del mundo. A ver si podemos poner el slide donde están las dos personas con la canasta llena ahí de uvas. Mire, hermanos, ¿qué ve usted ahí en esa imagen? Dos personas contentas que están en la cosecha, listos para llevar estos ricos alimentos a la mesa de muchas personas. La Biblia dice que la cosecha está lista y los obreros son pocos. El Señor nos llama como criaturas moldeadas a su imagen a participar en su misión. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Todo esto fluye no de la palabra del pastor, no de la obligación de ir o del temor de perder la salvación, no. Procede del amor que Dios nos ha dado. Es la respuesta, hermanos. Pero sí debemos de tener algo en cuenta. Las palabras de Jesús dicen: separados de mí, nada pueden hacer. En otras palabras, ahí donde está el warning. A ver si lo podemos poner ahí, el letrero amarillo. Mire usted, un cristiano aislado, yo sí le quiero decir que es como un niño en peligro. Tenga cuidado usted de aislarse, por favor. Porque aislado, lejos de la vid, usted es vulnerable a los ataques del diablo. Usted, estando aislado, hermanos, va a confiar mucho más en su propio entendimiento que en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Y corre usted el riesgo de marchitarse y que su fe muera. Si no escuchamos la palabra y si no recibimos los sacramentos del Señor, hermanos, estamos en riesgo de que nuestra fe muera.
¿qué haremos entonces? Permanezcamos con Dios. Que su palabra permanezca en nosotros. No estamos por moda, no estamos porque nos cayeron bien, estamos convencidos de lo que Jesús hizo por nosotros. De tal manera, hermanos, que aunque la tierra tiemble, aquí seguiremos hasta que Dios nos llame a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un compromiso claro y queremos que el escultor termine la obra que ha empezado en nosotros. La obra continúa, hermanos. Déjenme platicarle brevemente la historia de María para terminar. María creció en un hogar marcado por la violencia y la adicción. Durante años, esta mujer cargó con vergüenza y enojo, hasta que un día una vecina la invitó al estudio bíblico de la iglesia. Ella no se sintió digna, pero al cabo de varias invitaciones, un día decidió asistir. Ahí escuchó el mensaje del Evangelio, el amor de Cristo Jesús. María no estaba bautizada, pero escuchó el llamado del Espíritu escultor y el Espíritu la unió a Jesús. Le quitó la culpa y le dio una nueva familia de fe. Hoy María dirige un pequeño grupo de oración para mujeres que sufren violencia y adicción en la casa. Ella dice, el Espíritu no solo limpió mi pasado, sino que me dio un gozo y un propósito que jamás imaginé, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Escuche finalmente lo que dice 2 Corintios 5 y 7. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas por la obra del Espíritu en nosotros. Así que permitamos que el escultor continúe la obra preciosa que está haciendo en su vida. Que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Oremos al Señor.